Bueno, les voy a contar un poco lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a trabajar sobre el marco lógico, un ejemplo para que quede más claro. Y también quiero hacer también una aclaración sobre esta tarea del proyecto de quinto semestre. Eh, digamos, de mi punto de vista sobre lo que yo estoy pidiendo. Y eso, em, bueno, podemos hacer, creo que mejor lo hacemos a lo que termine. Y voy a ver, digamos, si en tiempo si podemos hacer una actividad, pero eso va a depender del tiempo que me demore en explicar la presentación. ¿Ah? Entonces, bueno, voy a colocar la presentación. Ahí está. ¿Se ve? ¿Se ve o no? ¿Se Sí, puede ver? sí se ve, Mm, maestro. Ya. Entonces, chuta, ahí está un poco más, es 14. Ahí está. Ya estamos prácticamente a 2 semanas de término del semestre, así que ya queda menos. eh, bueno, también mencionarle si hemos hecho, no sé, dos o tres talleres, dos creo, consideren que eso también puede entrar en el cuestionario, ¿eh? En el cuestionario que, digamos, podamos tener en esta unidad, unidad 2. Entonces, y esto también, digamos, en torno a lo que uno haga en cuanto a cualquier actividad que uno plantee, sobre todo en la parte conceptual. ¿M? Ya, ok. Entonces, bueno, para proseguir un poco sobre el tema en sí, yo le hablé, digamos, de un poco lo que es el trabajo con un marco lógico. Seguramente le hablé por las definiciones que tiene cada concepto en el marco lógico, pero interesante ver cómo funciona, cómo se usa. Entonces, todo proyecto de esta índole, que sea de este tipo, normalmente se utiliza el marco lógico y las herramientas que yo les mencioné anteriormente, ¿no? Por ejemplo, habitualmente uno usa también el FODA para ir definiendo las estrategias que uno probablemente puede seguir, ¿no? En lo que son las actividades que uno va a realizar. Entonces, em, el marco lógico es una herramienta que permite la gestión, la evaluación de proyectos, ¿ya? Em, Tenemos que considerar que acá podemos organizar, por ejemplo, de manera estructurada, lo que son los objetivos, lo que son indicadores, actividades, los productos que nosotros queremos tener y, y también hacer algunas referencias en torno a la posibilidad que se cumplan estos, eh, estas propuestas, ¿no? Como actividades, sobre todo las actividades, porque en base a las actividades estamos, digamos, nos manejamos en el proyecto. Si no se cumple una actividad o varias actividades, es poco probable que se pueda obtener un producto interesante en un proyecto. Entonces, por ese lado, vamos a analizar, yo voy a proponer un ejemplo y lo vamos a ir viendo
para poder entender un poco más lo que es un marco lógico. Bueno, como les mencionaba, el marco lógico se define como una herramienta de análisis estructurado que permite facilitar el proceso de identificación, diseño, ejecución, programas, proyectos y diseños organizacionales, pudiendo aplicarse en cualquier fase de sus respectivos procesos de planificación. El marco lógico propone un método para organizar, visualizar la interacción de los distintos elementos de un proyecto. Em, bueno, yo hago, digamos, la salvedad de que hay que considerar proyectos de intervención, pero nos vamos a situar en estos proyectos de intervención educativa, ¿no? Porque hacia allá, más que nada, está orientado en la realización de estos, de la aplicación de estas herramientas. Entonces, acá le voy a mostrar, creo que esto ya le mostré, más o menos la estructura que tiene un marco lógico. Pueden haber algunas variaciones, seguramente aumentando quizás algunos elementos, pero en definitiva eh, es la base que uno tiene para construir este marco lógico. Entonces tenemos, por ejemplo, el fin, los propósitos, los componentes. Eh, los componentes, como se mencionó anteriormente, son los productos que uno desea alcanzar. Y a través, ¿cómo se alcanzan estos productos? Es a través de las actividades, ¿ya? También se mencionó anteriormente que va como como en forma de, digamos, en forma vertical, accediendo, digamos, a esto. La base son las actividades, ¿no? También hay que considerar digamos, conjugación de elementos, los supuestos. Y mayoritariamente estos supuestos tienen que ser positivos, que realmente eh, contribuyan en forma, digamos, directa para que se pueda realizar una actividad. Los supuestos también tienen un carácter externo, que no depende, digamos, directamente de los investigadores o de las personas que están realizando el proyecto, sino que son variables que se presentan en forma externa, ¿ya? Eh, si nosotros alcanzamos un objetivo, perdón, alcanzamos un resultado, un producto, evidentemente estamos alcanzando el propósito y evidentemente vamos a alcanzar el fin, el objetivo más general del proyecto. Entonces, son importantes. Ahora, también hay que mencionar que se habla también como de una forma de evaluar. Claro que sí, desde el punto de vista, por ejemplo, que uno realice el seguimiento y, digamos, propongamos los indicadores que nos van a servir para asegurarnos que se está cumpliendo, tanto en las actividades, en los componentes, en los propósitos, hasta el propósito general, perdón, el fin general. Entonces, esos indicadores tienen que ser medibles y para poder determinar eso, nosotros nos basamos en medios verificables que nos entreguen esa información con tal que alcancemos los indicadores pertinentes, ¿ya? Entonces, bueno, quizás algunas variaciones que pueden tener estas tablas son por ejemplo, las fórmulas de los indicadores, porque algunos se pueden obtener en base a fórmulas, ¿ya? Que uno propone, por ejemplo, eh, si yo estoy midiendo eh, como indicador, tengo la cantidad de docentes que se están capacitando.
Yo cuento con un total de docentes que son, digamos, los que yo tengo quizás en la unidad educativa. Pero efectivamente no todos pueden ser que aprueben el curso, ¿no? Entonces, ahí hay una proporción entre los docentes que no alcancen y el total que yo tengo, y puedo multiplicar esto por 100 y me da un porcentaje. Ese va a ser el indicador preciso en cuanto a lo que yo alcance. Entonces, yo lo puedo mirar desde ese punto de vista. Ahora, yo necesito también medios verificables para justificar ese indicador, que pueden ser registro de asistencia, las calificaciones que obtuvieron los docentes, y eso lo puedo adjuntar como medios verificables. También pueden haber fotografía, evidencias fotográficas, ¿no? Y multimedia que firmen quizás en instancias de las actividades, ¿no? Entonces, todas esas cosas se deben tomar en cuenta, ¿ya? Y por lo mismo, yo les voy a presentar acá un ejemplo que, a ver, me estoy colocando los anteojos para ver bien. Ahora sí. Entonces, este ejemplo es un proyecto fortalecimiento de la convivencia escolar en estudiantes de quinto grado en la unidad educativa San Martín. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un fin que es fortalecer la calidad educativa y la formación en valores en la unidad educativa San Martín a través de una cultura de paz escolar. Bueno, ese es el objetivo general, ¿no? Entonces, si miramos, a ver, vamos a ir del supuesto. El supuesto nos indica que apoyo del equipo directivo y del departamento de consejería estudiantil. Esa sería esa sigla, ¿ya? Hay un apoyo en términos de estos, digamos, como órganos internos, ¿no? Del equipo directivo, que es un órgano interno, y la participación activa de docentes y familia. Es el supuesto positivo que tenemos. Es decir, que apoyan esta iniciativa en forma general. Ahora, estamos partiendo de lo más general, seguramente a lo más particular. Entonces, vamos a encontrar los medios verificables. ¿Cuáles son esos medios verificables para alcanzar los objetivos o, perdón, el indicador medible, ¿no? Entonces, informe de convivencia institucional, registro de casos de Departamento de Consejería Estudiantil, lo que dije, ¿no? El DESE. Encuesta de estudiantes y docentes, en general, ¿no? Entonces, acá el indicador que lo vamos a proponer, que proponemos, es reducción del 50% de casos de acoso reportado en quinto grado al finalizar el año lectivo, ¿ya? Entonces, si yo reviso al finalizar el año lectivo, no debería tener más del 50%, porque yo lo estoy proponiendo y ese indicador voy a tener que verificarlo, voy a tener que medir, ¿ya? Entonces, bueno, hay algunos elementos que yo voy a tener que tomar en cuenta, por ejemplo, ese informe de convivencia, ¿ya? Eh, en los registros de casos, que quizás ahí me mandaría, digamos, el porcentaje, podría ser. También tenemos un 90% de 90% de estudiantes que participan en actividades de convivencia positiva. Entonces también tendría que ver la forma como verifico
que el 90% de los estudiantes participaron. Entonces, quizás en estas actividades que se hagan tendrán que registrarse, ¿no? Todos los estudiantes que participaron. Entonces, esos son indicadores que yo debería manejar, ¿ya? Normalmente cuando hacemos esto, nosotros colocamos un número o un porcentaje que sea real, o sea, aterrizado, ¿ya? La idea no es colocar un porcentaje, por ejemplo, superior al 50%, porque a lo mejor no se cumple y no se está llevando de buena forma el proyecto. Entonces, eso lo planteamos de una vez y después verificamos y medimos en base a estos indicadores. El propósito, mejorar la convivencia escolar entre estudiantes de quinto grado, promoviendo prácticas de respeto, empatía y resolución pacífica de conflictos. Entonces, vamos a empezar igual, de atrás para adelante. Bueno, el supuesto es estabilidad personal del docente, colaboración entre docente y el DC y familia. ¿Ya? Esos son los supuestos. El mejor de los escenarios tendríamos que tener estos supuestos. Luego, en medios verificables se pueden hacer encuestas semestrales del clima escolar, registro de mediación, si fuera, bueno, acá se está proponiendo, ¿sí? Y observaciones en aula. Eh, Esto nos llevaría a que se propusiera, por ejemplo, el 80% de estudiantes que manifiesten sentirse seguros y respetados en su aula. Ya habría que ver en base quizá a encuestas, ¿cierto? Eh, También hay otro indicador que también nos sirve y menciona que al menos dos conflictos resueltos con mediación escolar. Y eso es fácil. O sea, si tenemos el registro digamos, de las mediaciones, podemos ver que se cumple esos dos, al menos dos conflictos que se puedan resolver. Estamos. Si hay más de dos, mejor todavía. Pero si no se cumple, estamos mal. ¿Ya? Entonces, de esa forma hay que ver. A ver, en respecto a los componentes, es lo que nosotros queremos tener, ¿no? Mediante estos componentes tenemos uno que es la capacitación de docentes sobre la convivencia escolar. Entonces, es un producto que queremos alcanzar. Nuevamente, vamos de atrás para adelante. ¿Qué supuestos tenemos? Los docentes tienen disponibilidad horaria y predisposición. O sea, están dispuestos a hacer la capacitación. ¿Qué medios de verificación tenemos? Acta de capacitación y la planificación, me imagino, del programa que van a hacer. ¿Ya? Pero el acta, qué sé yo, podrían ser los registros de la asistencia, ¿no? O el acta a lo mejor va incluyendo la asistencia. Bueno, ahí habría que ver, ¿no? Entonces, en el indicador medible menciona que 12 docentes de básica eh, capacitados en manejo de conflictos y estrategias de aula positiva. Entonces, al finalizar el curso, hay que ver cuántos realmente se capacitaron en ese tema, ¿no? Y otro indicador es 100% aplica al menos dos estrategias en el trimestre. Em, me imagino, a ver, voy a ver una cosa. Ah, ya. De la capacitación, seguramente dentro de lo que se enseña, entonces se
Se da a conocer cómo se pueden manejar este tema de la convivencia. Entonces, de las que nazcan ahí de ese curso, hay que aplicar por lo menos dos en el trimestre. Eso también se puede revisar, ¿ya? Eso, sobre la planificación que se tiene durante el trimestre, ¿no? Entonces, ahí tenemos un componente. El otro componente, bueno, es, acá aparece Naso. Bueno, el otro componente sería la participación estudiantil en talleres vivenciales. Entonces, el producto sería ese, hacer ese taller y nos regimos por el supuesto, los estudiantes participan activamente, se dispone de tiempo en la planificación. El medio verificable, lista de asistencia, encuesta pre y post taller, ya para ver, digamos, la percepción, digamos, de los estudiantes. Entonces, ¿qué se querría obtener con el indicador? 4 talleres ejecutados con al menos 90% de participación de los estudiantes. Eso sería el producto, ¿no? Y me indicaría eh, que si alcanzamos eso, estamos bien. 70% mejora su percepción de respecto en el aula. O sea, eso también respondería a la encuesta, ¿no? Que se podrían hacer. Entonces, ese sería el componente 2. Voy a... ah, quiero colocar en negrilla y cambiar el color para que quede igual. Ujú. ¿Dónde está? Acá está. Ujú. Bueno, es como medio... Bueno, lo vamos a dejar ahí. Bueno, el componente 3 es acompañamiento psico- psicoeducativo y mediación escolar. Entonces, el supuesto es el DC cuenta con personal técnico y capacitado, ¿cierto? Y las familias colaboran con los procesos. Es el mejor de los escenarios. Entonces, tenemos como medio verificable una ficha de intervención del DC, ¿ya? Y informes de seguimiento. Entonces, ¿qué esperamos con el indicador? Al menos 10 casos abordados con seguimiento, ¿ya? Eso está dentro seguramente de los informes. Y tenemos otro 80% de casos se resuelven sin reincidencia, ¿ya? Entonces, eh, estos dos medios verificables tendrían que apoyar el hecho de los indicadores que uno propone. Ahorita se están proponiendo 10 casos que son abordados con seguimiento y 80% de los casos se resuelven sin que se reincida en eso, ¿no? Entonces ahí están los tres componentes. Ahora, en actividades, uno, bueno, acá está planteado, digamos, todas las actividades de una porque están bastante relacionados los componentes. Pero si uno quisiera, también podría hacer por cada componente las actividades pertinentes, ¿ya? Eso también se puede hacer. Pero en este caso eh, tenemos, qué sé yo, como tres, cinco, porque uno, dos, tres, creo que son 5 actividades. Bueno, la primera actividad es aplicar diagnóstico del clima del aula, ¿ya? Entonces, el supuesto, los estudiantes responden con sinceridad, el personal docente permite el tiempo necesario. Ok, el medio de verificación es informe de diagnóstico y copias de encuestas aplicadas. Y un poco lo que se mencionó arriba, ¿no? Entonces, el indicador medible se va a proponer
encuesta aplicada al 100% de los estudiantes de quinto grado en la primera semana del proyecto. Entonces, con eso van a ver eh, cómo es, eh, cómo es el escenario inicialmente, ¿ya? Porque hay que tener una referencia y esto me va a indicar cómo es ese escenario. Entonces, también se debe indicar que en cada indicador tiene que ir en la lógica de lo que uno va a hacer. En este caso corresponde a actividad. Entonces ese indicador tiene que ir en esa lógica, ¿ya? Eh, y, y bueno, y al finalizar tenemos que eh, estos indicadores en el fondo son los que nos van a nos van a decir si se cumple, se está cumpliendo este proyecto o no se está cumpliendo. Luego tenemos la actividad 2, ejecutar taller de capacitación de docentes sobre convivencia y manejo de conflictos, lo que se había propuesto ya en un momento como un producto, ¿no? Eh, bueno, se tiene disponibilidad horaria del personal docente e interés del equipo por aplicar lo aprendido. Entonces, actas de asistencia, materiales entregados, registros fotográficos. Un poco lo que yo les mencionaba. El taller de 10 horas dictado a 12 docentes de básica el primer mes del proyecto. Entonces, eh, esto sería en forma paulatina, ¿cierto? Porque estamos hablando del primer mes del proyecto. Al finalizar tendríamos que tener todos por lo menos lo que se espera, ¿no? El mejor de los casos es que se capacitaran todos. Pero ahí va mucho en cuanto al indicador que nosotros estamos proponiendo. Eh, a ver, veamos, revisemos acá. 12 docentes de básica, manejo de conflicto, aulas positivas, 100% aplicadas. Bueno, eso sería entonces en primera instancia por, digamos, por mes. Pero evidentemente se va a seguir porque esto también tiene un periodo, el proyecto, ¿no? Bueno, tenemos la otra actividad, dice realizar talleres vivenciales de convivencia con estudiantes. Entonces se dice que el supuesto participación activa del estudiantado, coordinación con docentes titulares del grado. En los registros medios de verificación son registros de asistencia, encuestas pre y post taller, bitácora de actividades, ¿ya? Entonces acá dice 4 sesiones ejecutadas con 90% de participación estudiantil, 70% de mejora en la percepción del respeto. Eso es lo que se está persiguiendo, ¿ya? Y veamos el otro acá. Como cuarta actividad dice implementar procesos de mediación escolar en casos de conflicto. Bueno, el DC tiene personal disponible, las familias colaboran con el proceso de mediación. Entonces acá tenemos fichas de intervención, informes del DS hasta de compromiso. El indicador, al menos 10 casos atendidos por el DS con seguimiento registrado. 80% sin reincidencia, es lo que mencionamos. Pero luego voy a hacer una acotación sobre esto mismo, sobre la actividad. Evaluar el impacto del proyecto mediante encuestas finales. Ya, entonces se aplica en tiempo oportuno, los resultados se interpreten y se usan para la mejora continua. ¿Ok? Es un supuesto. El medio verificable, encuestas finales, informe de resultados comparativos, recomendaciones. Entonces acá como indicador dice el 90% de los estudiantes evalúa positivamente el ambiente del aula y
comparaciones diagnóstico inicial. O sea, es decir, con lo que uno obtiene inicialmente se compara con lo que uno obtiene al finalizar de todas estas actividades. Lo que quería mencionar es que si bien es cierto, acá por el hecho del proyecto se está considerando actividades que son componentes. Entonces, seguro porque al finalizar, lo que nosotros deseamos es que se cumplan esa, esa propuesta de esas actividades, de esos componentes al finalizar. Eh, pero no podemos encontrar casos que no va a ocurrir eso, sino que yo voy a establecer un componente, por ejemplo, digamos, otro tipo de proyectos en donde, por ejemplo, yo tengo una unidad educativa en donde estoy tratando de implementar ciertos sectores de la unidad educativa. Entonces, mi componente puede ser que yo quiero implementar mobiliario, quiero implementar equipo tecnológico, ¿ya? Entonces mis actividades van a estar en función de esa implementación. Es decir, qué actividades tengo que hacer para obtener como producto la implementación de equipo tecnológico. ¿Qué actividades tengo que realizar para tener la implementación de mobiliario? ¿Ya? Entonces, esa diferencia se puede dar en otro tipo de proyectos que es más de equipamiento, por ejemplo, de una unidad educativa. Pero en el caso de acá, lo que nosotros estamos tratando de perseguir con estos componentes son eh, como producto final la capacitación de docentes, por ejemplo, en uno. Como producto final que tengamos participación estudiantil en los talleres, que tengamos acompañamiento psicoeducativo y mediación escolar. Eso es como producto final lo que uno está persiguiendo. Ahora el complemento, ¿cómo lo vamos a hacer? Seguramente a través de estas actividades. ¿Ya? Eso quería manifestar, digamos, que es un tema, digamos, eh, de apreciación, cómo uno lo puede plantear. El planteamiento tiene que ser lo más claro posible para que se entienda hacia dónde va el proyecto. ¿Ok? A ver, bueno, hasta acá es este tema. ¿Tienen alguna duda, alguna cosa? Porque sí, yo quiero que ustedes practiquen con esto. ¿Ya? Entonces, eh, les voy a enviar la presentación y un pequeño taller que habla de esto, ¿no? Me indican si les llegó. Ujú. ¿Les llegó o no? Sí, llegó Magíster. Magista. Ya. Entonces, mire, yo les mando la presentación con con lo que les expliqué en cuanto al marco lógico, ¿ya? Entonces, el taller trata, digamos, de que se pueda proponer un, un trabajo, un proyecto de educación básica, pero más que un proyecto en sí, porque no vamos a desarrollar un proyecto, sino los elementos que contiene un marco lógico. Eh, ¿Cuáles son esos elementos? El fin, el propósito, el componente, actividad, ¿no? Esos son lo fundamental que uno tiene como para ir estableciendo esta estrategia, esta forma de desarrollar el proyecto.
Y también nos tenemos que valer de estos indicadores medios verificables y supuestos. Entonces, yo les dejo ese ejemplo porque es muy de acuerdo a lo que es la parte educativa, ¿no? Y ustedes si, digamos, eh, quieren ampliar o sea, depende de ustedes, si quieren colocar uno o dos componentes ya es cosa de ustedes. Si quieren colocar las actividades que ustedes creen que es pertinente, también. Pero lo que yo quiero obtener con esto, que se manejen en cuanto a trabajar en un marco lógico. Ese es mi objetivo, que no les sea extraño si en algún momento están haciendo un proyecto con otros colegas, qué sé yo, y alguien dice hay que hacer un marco lógico. Y la idea es que no se extrañen, sino que digan, ah, sí, yo sé cómo hacerlo, o tengo más o menos la referencia a cómo se puede trabajar en esta herramienta. Y la idea es, como se dijo al principio, es la organización y la planificación, como uno puede establecer estos objetivos, actividades, componentes, indicadores. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Eh, bueno, no sé si alcanza, pero ¿por qué? Porque tengo que explicarle este tema de la sumativa 2, ¿de acuerdo? Eh, yo le voy a explicar un poco lo que yo voy a pedir en la semana 14, creo, y en la semana 15, ¿de acuerdo? Porque eh, es necesario, digamos, hacer una introducción a eso. Sí, Brenda. Buenas noches, Magíster. Disculpe una pregunta. Acerca del proyecto que nos envió al correo, ¿eso tenemos que volverle, o sea, tenemos que realizarlo y volverle a enviar a usted? Eh, mm, Mire, me gustaría a lo mejor, porque me gustaría comentarlo. Entonces, lo que podemos hacer, una vez que yo explique el tema de la sumativa 2, los coloco en grupos y usted ahí conversa, porque todavía tenemos un poquito de tiempo. Y Ah, ya. luego, y luego al volver, por ejemplo, la próxima clase, creo que voy a hacer dos grupos nomás. Me muestran lo que ustedes entendieron respecto a este marco lógico. ¿Les parece? Ya, Magíster. Gracias. Ya. Entonces vamos, antes que se nos vaya el tiempo, les voy a explicar un poco el tema de la sumativa 2, ¿de acuerdo? Para que no, por lo menos en lo que corresponde al tema mío, ¿ya? Ok, miren, ahí está. Miren, lo que tienes que hacer es una encuesta, ¿cierto? La encuesta tiene que enfocarse respecto al juego que ustedes están creando, ¿no? O ya crearon. La idea de esto, en esta parte, yo le estoy mostrando un ejemplo. Ahora, si ustedes lo pueden mejorar, lo pueden colocar de acuerdo a cómo lo entienden, yo estoy pidiendo máximo, digamos, mínimo 10 preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de eso, eh, claro, acá me consideran, ahora me estoy dando cuenta, que dentro de las 10 están datos, pero miren, si se dan cuenta, uno, 2 y 3, perdón, uno y 2 serían, esos son datos, edad del estudiante, grado de escolar, son datos. Entonces, al final tendríamos como 8 preguntas nomás. Entonces, ojo con eso. Mínimo 10 preguntas, acá yo me equivoqué, ¿ah? 10 preguntas efectivas.
Y lo otro son datos. Si uno coloca la edad del estudiante es un dato, el grado escolar es un dato. ¿De acuerdo? Se queda claro, ¿no? O sea, mínimo son 10 preguntas. Y si ustedes quieren colocar otros datos, bienvenido sea. Ese es más o menos el, el formato más o menos que pueden usar. ¿Ya? Entonces, de las preguntas, ustedes pueden plantear preguntas cerradas, que son con alternativa. Pueden ser, por ejemplo, sí y no, o pueden ser otras que son un poco más, tienen, digamos, pueden ser más de una, más de dos, pueden ser en una escala de 1 a 5. Por ejemplo, esta que dice, el juego te ayudó a entender mejor el tema de matemáticas. Entonces uno dice, en una alternativa, nada, la otra alternativa, poco, la otra alternativa, más o menos, la otra alternativa, bastante, y la otra alternativa, mucho. Ahí tiene que marcar la persona, ¿cierto? Y esa es una pregunta cerrada. Eh, También les coloco otro ejemplo. Dice, el juego fue fácil, difícil o adecuado para ti. Entonces, ahí están las alternativas. Puede ser fácil, difícil o adecuado. Eso se puede plantear así. También volvemos a lo mismo. Podemos tener, digamos, estas son un ejemplo solamente. Ustedes pueden, digamos, construir con sus propias de acuerdo al juego que ustedes están presentando. ¿De acuerdo? Y acá yo coloco dos preguntas abiertas en donde dice, ¿qué fue lo que más te gustó del juego? Entonces ahí tiene que escribir lo que más le gustó. Y en la que sigue dice, ¿qué mejorías? Este es importante, ¿qué mejorías se le podrían realizar al juego? ¿O qué mejorarías del juego? ¿Cierto? Entonces esa también es una pregunta abierta. Eh, Ese es para la semana 14. Véanlo, convérselo en el grupo y yo lo coloco ahí como una propuesta, ¿no? Hasta acá, ¿hay alguna consulta? ¿Está claro o no? Porque, entonces, cuando ustedes terminan en elaborar la encuesta, la suben a la plataforma, ¿ya? Ya, magíster. Ok, listo. No hay ninguna observación, ninguna consulta. Le estoy tratando, y esto, ojalá que lo transmitan con sus compañeros, ¿cierto? Que quizás no están en este curso. Ese sería para la semana 14. Para la semana 15 dice, se recogerán los datos de la encuesta con el propósito de realizar los ajustes necesarios en base a los resultados obtenidos. Entonces, se deberá evidenciar la ejecución de la encuesta, o sea, por medio de fotografía o video, cuando ustedes hicieron la encuesta. Y eso lo suben también. Y también establecer, de acuerdo a los temas que ustedes tocaron en las preguntas, de manera general sobre el juego, ¿ya? Entonces, si ustedes abordaron, qué sé yo, algunos puntos que son interesantes, porque de eso ustedes después tienen que hacer una sistematización de datos, que ese otro cuento que voy a tener que, eso sería en la semana 16. Pero eso podemos tratar de hacerlo. Yo les puedo dar un formato así como se podría hacer en Excel. Quizás con estas mismas preguntas, hacer un formato en Excel, más o menos cómo se tendría que trabajar. Pero todavía no llegamos a esa parte. Por eso primero quise hablarle de la semana 14 y la 15. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta desde la semana 15? ¿Está claro, no? Sí, magíster, gracias. Ya. Entonces vamos, si no hay ninguna otra duda, esto va a estar está en la presentación igual, ¿no?
Así que ustedes vean si mejoran o ojalá que mejoren esas preguntas de acuerdo a lo que están haciendo, ¿no? Veamos entonces acá. Eh, ya, entonces miren, yo los voy a llevar al aula, ustedes se organizan más o menos, pero yo no les voy a pedir ahora ¿cuánto se llama? Este marco lógico, ¿no? Sino sería para la próxima semana y podemos ir viendo ahí mismo qué cosas les falta, qué cosas no. La cosa es que quede claro, ¿ah? Voy a llevarlo al aula y ahí ustedes vean, en el fondo, con qué le toca, nada más. ¿M? Porque ya estamos casi en la hora, ¿ya? ¿Qué pasó? Ahí está. Ok.
Ok. Estamos. Ok. Ya. Entonces, creo que ya conversé con los dos grupos. Entonces, como ya saben quiénes son, quién constituye cada grupo, la otra semana yo como les mencioné, voy a dar la presentación que corresponde. De ahí les dejo un rato para que ya complementen lo que tengan que complementar. Si hay alguna duda, yo voy a pasar por ahí y, y explicamos, digamos, cada grupo explica su tema en base al marco lógico. Y como les dije, es una herramienta bastante necesaria que les va a servir. Ok, si no hay ninguna pregunta, dejamos hasta acá la clase. ¿Hay alguna consulta? ¿No? ¿Está todo correcto? Eh, bueno, si tienen alguna duda igual sobre el tema de la sumativa 2, el proyecto, me escriben nomás y yo les puedo, digamos, contestar de acuerdo a lo que es el tema. Y por favor, transmítanlo dentro de su grupo, cosa que puedan hacer un buen trabajo. ¿De acuerdo? Ya, magíster. Ya, entonces, muy bien, que tengan una buena semana y nos estamos viendo la próxima semana. Que estén bien. Gracias, magíster. Buenas Chao, chao. noches. Gracias, magíster. Buenas noches, que estén bien. Gracias, magíster. Buenas noches. Gracias, Buenas magíster. noches, buenas noches, buenas noches.